así recibieron en el Callao, con ocasión de la ceremonia en honor a Miguel Grau, los vecinos de la provincia constitucional. El nuestro ya está generalizándose, ¿no? Amigos, buenos días, buenas noches. Esto es Rey con Barba y como siempre de estar con ustedes. Vamos a... Pero una característica de lo que ha pasado en el Callao, Rafael, es que le sucede en toda la República. A donde vaya, eso me refería. No puede caminar por las calles, no puede caminar por las plazas, y cuando él convoca a una determinada manifestación, que lo hace casi todos los días, es básicamente con su gente, con burócratas, convocados por los prefectos o por los subprefectos, que reciben una determinada propina, ¿no? Pero este hombre ya no puede salir a ninguna parte, ¿no? El problema... Y el desprecio popular es muy grande, pero muy grande. ¿Saben cómo hacen? ¿Saben cuál es la estrategia que desarrolla? Con la ingenuidad, entre comillas, o la compra de algunos medios de comunicación. Va el señor Castillo casi todos los días a un sitio en provincias, ¿no? Mueve su portátil, su pequeña portátil, dice 4 estupideces, 4 demagogias efectistas, populistas efectistas, es decir, que generan expectativa y eventuales simpatías por las promesas. Y claro, es su portátil, ahí si no le gritan nada. Y claro, si quedara ahí, bueno, ha adoctrinado o ha engañado, entre comillas, a su gente y a su portátil. Pero no, resulta que existen los medios de comunicación y que, como digo, con ingenuidad o complicidad, en la noche, en los noticieros de la tarde o de la noche, cubren eso y dan a conocer a todo el país esas demagogias que le ha dicho a cuatro fulanos movilizados por él mismo. Y entonces consiguen, estos son los cubanos, esta es la inteligencia cubana, consiguen a través de los medios de comunicación hacer lo que no puede hacer convocando una manifestación de apoyo porque no la va a tener. Entonces, esta es la responsabilidad de la prensa. Yo voy a seguir hasta que me muera diciendo eso o hasta ver que efectivamente la mayor parte de la prensa cambia lo que está sucediendo o la manera con que vienen actuando, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Con qué vamos a ver? Bueno, en realidad con lo más, es decir, no lo más importante, porque la reunión, la Asamblea General de la OEA, no es que haya sido importante, ha sido una reverenda estupidez, como lo son normalmente todas las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos. Pero vamos a decir algunas cosas sobre la OEA. Permíteme, Pepe, empezar diciendo que la OEA es un organismo lleno de burócratas tan inútiles como ideologizados, ¿no? Que viven, por supuesto, de nuestros bolsillos, ¿no? Somos nosotros los que le pagamos su sueldo a través de lo que el Estado peruano aporta y lo que otros estados y otras naciones también aportan. Dicho de paso, el principal aportante son los Estados Unidos, ¿no? El gobierno americano. O sea, el contribuyente americano, ¿no? El pueblo americano. Bueno, en Lima, la reunión de la OEA en realidad tenía básicamente 2 objetivos. El primero, por supuesto, el que tiene el objetivo general que siempre tiene la OEA y Naciones Unidas con la composición que tienen hoy día, de extender, de fomentar esa agenda del comunismo o de la izquierda, como le conocen internacionalmente, del pensamiento único, ¿no? De, por supuesto, imponer la legalización del aborto, del asesinato del aborto, la ideología de género que envenena la conciencia de nuestros niños, el lobby homosexual, el feminismo radical, tan radical como irracional, y un largo etcétera, ¿no? Y el segundo objetivo era un objetivo más localizado, más focalizado, que era intentar lavarle la cara, ¿no?, al señor Castillo, evidentemente. Sí, claro. Claro, eso no era un objetivo de la OEA, era un objetivo del señor Almagro,
secretario general de la OEA, junto con el señor Rodríguez Cuadros, que en realidad, como bien han señalado algunos, concretamente Luis González Posada, en realidad él es el verdadero canciller, ¿no? El ideólogo detrás del canciller. El que está acá, el Landa, es un ¿cómo se llama? Es un títere, hombre. Sí, un títere, exactamente. Es un títere. Bueno, el señor Rodríguez Cuadros, por supuesto, el señor Harold Forsyth y, como digo, el secretario general Luis Almagro, que es amigo, muy amigo de ambos, de estos dos, ¿no? Uno que es nuestro representante en las Naciones Unidas y el otro que es nuestro representante ante la propia organización de la OEA. Sin embargo, en resumen, la OEA le salió el tiro por la culata, ¿no? Primero, porque Almagro hizo el ridículo. Vino como secretario general pidiendo una serie de cosas que después mencionaré, pero el mundo ha conocido que el señor Almagro es ahorita investigado internamente en la OEA por un gravísimo escándalo sexual por la relación íntima que tiene con una de sus asistentes, con una de las cuales vino, dicho sea de paso, ¿no? Asistente con la que vino al Perú, según la información que me han dado. Segundo, dieron ocasión de demostrar que la OEA y la agenda de esta que he mencionado de la OEA no representa el pensamiento de la mayoría de los peruanos. Ya hay un video ahí, que lo pasaremos dentro de un momento, de una amplísima manifestación en contra, ahí está en el video, una manifestación muy grande en contra, ¿no?, de la organizada por Con mis hijos no te metas, en contra de la ideología de género, el aborto, etcétera, que se manifestaron en la avenida Javier Prado y que ha merecido un Twitter tuyo, ¿no? Sí. Oye, pero ahí hay un video de 1 minuto, Rafael, de un personaje que resume muy bien desde la OEA. Sí, pónganlo, sí. Lo que realmente pasó ahí. No sé si lo pueden poner en producción, por favor. Para que sepamos, el que interviene ahí es un señor González, que es representante de una coalición, es una asociación internacional, Coalición por la Libertad de Conciencia y de Expresión. Escuchen la claridad con que le dice en su cara estas verdades. Es curioso que cuando estos foros se habla de discriminación, se centren en lo sexual, cuando según el informe Latinobarómetro 2021, la mayor discriminación se da en los pobres, los indígenas y los afrodescendientes. ¿A qué se debe esto? ¿Será porque ellos no pueden pagar quien les haga lobby político? Sorprende que en el proyecto de resolución de mañana la palabra pobreza se menciona solo una vez, pero término sexual 31 veces. Y siendo el lema Juntos contra la desigualdad y discriminación, ¿cómo explicar que la palabra desigualdad se menciona solo 5 veces, mientras que género más de 50? La pobreza es una discriminación que causa que millones de personas tengan una expectativa de vida hasta 18 años menos, que obliga a que subsistan con carencias toda su vida y que sean más propensas a enfermedades con menor acceso a servicios de salud. Según la CEPAL, se incrementó en 86 millones de personas la pobreza en la pandemia. En suma, como bien lo han señalado varios especialistas, entre ellos Luis González Posada, esto ha sido un té de tía donde se ha repetido la misma historia y los mismos temas de siempre, ¿no? El creador de esta Asamblea General de la OEA en el Perú, claro, ha sido nuestro amigo Harold Forsyth, ¿no?, que básicamente intentó lavarle la cara, ¿no? Es una lavada muy cara, ¿no? Porque ha salido como 21 millones de soles para el Perú. Lo que pasa es que no se le puede lavar la cara a un leproso, ¿no? Eso es perder el tiempo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Con perdón de los leprosos, que sí, no sí, claro, ¿no? Y luego el tipo, por ejemplo, el tipo Almagro, es impresionante la forma en que se equivoca, ¿no? Llegó básicamente para decir que era un estadista, que había conversado con un hombre que estaba avanzando, que era un capo en agricultura y que estaba luchando contra la corrupción. Pero, es decir, uno dice, ¿qué tipo para desinformado? No.
Almagro está mejor informado que cualquiera de nosotros. Él sabe perfectamente lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Así que no es ni tonto, ni es ni idiota, ¿no? Ingenuo. La impresión que da es la de ser un mercenario al servicio de una dictadura y que vino aquí a lavarle la cara al señor Castillo, ¿no? Exactamente. Nada más, ¿no? Y ya que mencionas, efectivamente, lo que el Perú ha gastado en esta asamblea que se ha realizado en Lima son nada menos que 21 millones de soles. En adelanto, el Perú, ahí está la resolución respectiva, el Ministerio de Economía transfirió 9 millones de soles, 9 millones y pico, y por otro lado estábamos listos para el uso además de 11 millones adicionales del presupuesto de la propia Cancillería peruana, ¿no? Me van a perdonar, pero yo creo que gastarse 21 millones para el objetivo de intentar lavarle la cara a este miserable que tenemos en la presidencia no hace más que calificar de miserables, hipócritas y ladrones a estos funcionarios de la OEA, ¿no? Los 21 millones han sido gastados en alojamiento, en pasajes, en viáticos, en comilonas, en oficinas especiales, ¿no? El secretario general pidió una oficina especial con determinada cantidad de equipamiento, por supuesto computadoras con características específicas que están dentro del contrato firmado por el Estado peruano, ¿no? Para el secretario general adjunto y para los 8, me parece, asesores con los que ha viajado el presidente, bueno, y un listado enorme que lo están viendo en pantalla de funcionarios para cada uno de los cuales se han pedido toda una serie de equipos especiales que nosotros los peruanos hemos tenido que pagar con el erario, ¿no? Impresionante. Es ladrones y hipócritas. Uno ve los detalles, por ejemplo, ¿no? Viajes preliminares, que son los viajes de los técnicos para ponerse de acuerdo, porque estos tipos que llegan no llegan a trabajar nada, ¿no? Ya tienen todo hecho, ¿no? Así es. Antes, un mes antes o 15 días antes han llegado los técnicos que han trabajado con los técnicos de otros países y les presentan un borrador a los figurones que llegan y ponen su firma, ¿no? Nada más. Eso es todo, ¿no? Eso es todo, ¿no? Bueno, ahí se han gastado $215,000, ¿no? Viajes preliminares, les han garantizado el transporte, ¿no? Contingencia sanitaria, en fin, ¿no? Y la OEA, el personal de la OEA solamente ha sido financiado por el Perú también, $120,000 solo en pasajes. Solo en pasajes, sí, ¿no? Sí. Es decir, este es el tratamiento de belleza más caro de la historia, pero como dije al principio es imposible, porque es muy difícil embellecer a un leproso, ¿no? Que es el caso del señor Castillo, ¿no? Sí, bueno, En fin. Ahora, de otras cosas. a mí vamos a la actualidad. A mí me interesa el tema de López Aliaga, primero porque es nuestro amigo, porque reconocemos su inteligencia, su buena voluntad, su inteligencia y sus ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y tiene su encanto con la gente precisamente por su ingenuidad y porque no lo ven como un político, sino como un técnico, ¿no? Como un técnico. Entonces, pero dice algunas cosas que yo no sé, ¿no? Bueno, quiero hacer algunos comentarios, ¿no? Que en realidad son críticas. Sí, ¿no? Que hay que aprovechar. Bueno, ratificó, no, lo peor que puede hacer un político o una personalidad es rodearse de ayayeros y adulones, ¿no? Nosotros siempre hemos mantenido y vamos a mantener una posición crítica con todo el mundo, incluso con nuestros amigos, ¿no? Ahora, Rafael López Aliaga ratificó que no se reunirá de ninguna manera con el señor Castillo, ¿no? Con el diablo, dijo, con el diablo no me reúno, ¿no? Pero no es el diablo, pues, ¿no? Quizás sí un pobre diablo, ¿no? Pero, por otro lado, el diablo, pues, no tiene fama de burro, al contrario, ¿no? Si nos remitimos a las Sagradas Escrituras. Es muy inteligente. Es un personaje oscuro, ¿no? Muy perverso, que trata de descaminar a los hombres del sendero que Dios les ha trazado. Y es tan inteligente que, según el Apocalipsis, logró convencer a 1/3 de los ángeles del cielo
arriba a un tercio de los ángeles del cielo, que se sumaron a la rebelión contra Dios, ¿no? Rebelión que finalmente fue aplastada por el arcángel San Miguel, ¿no? San Miguel, ¿no? Que lo pudo vencerlo con el rayo de Dios. Ya eso es parte de las leyendas, ¿no? Pero el diablo... No. Bueno, no, está bien. Para ti la leyenda. Sí, para ustedes, ¿no? Pero en todo caso, la comparación no es pertinente, pues, ¿no? En todo caso, quizá con Evo Morales, ¿no? No sé, con Maduro, pero que le dan tanta, porque él sería una cosa de este tamaño, al lado incluso de esos pequeños miserables, ¿no? Así que el diablo no, pues eso es mucho lote para él, ¿no? Y luego dijo que tampoco le interesa conversar con los ministros, ¿no? ¿Cómo coordino con un ministro que rota cada 2 semanas? Bueno, es su punto de vista, ¿no? Yo creo, como Ramiro Pregalé, que conversar, dialogar, no es pactar, ¿no? Y que siempre hay que intentar no olvidar o recordar que finalmente cuando a uno lo eligen como autoridad no es para pelear, sino básicamente para solucionar los problemas que tiene la población limeña, ¿no? Que es la chamba que en estos momentos tiene el señor López Aliaga, ¿no? Ahora, hay infinidad de casos en la historia que se podrían repetir en todos los rincones del mundo donde los enemigos más encarnizados se han sentado, ¿no? Y han tenido que conversar, dialogar, fíjate tú, esto, Pepe, por ejemplo, ¿no? Déjame resumir el asunto. Ya te digo, no, pero concluyo con esto. Fíjate, Lima Metropolitana, ¿cuáles son los grandes problemas? Seguridad, depende de la policía, que es el Ministerio del Interior, hay que conversar con él. Transporte. La Autoridad Autónoma de Transporte depende del ministro de Transportes. Agua depende de SEDAPAL, que tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas. Vivienda, ¿no? Igual, ¿no? La titulación depende de qué? Del COFOPRI, ¿no? Y así podríamos seguir enumerando. No se puede gobernar si no se coordina, ¿no? Por eso el resumen es el siguiente, Rafael, que no te provoque conversar con idiotas o con sinvergüenzas, es entendible, pero lo vas a tener que hacer. Entonces, no lo anuncies y cuando te pregunten, mejor dicho, no des tantas ocasiones de que pregunten, haz las cosas sin estar anunciándolas, ¿no? O sea, hacer el trabajo que le corresponde, coordinando con las personas que necesite coordinar. ¿Qué vamos a hacer? Y un ejemplo acá muy pequeño, ¿no? Muy concreto, el APRA, ¿no? El APRA, por ejemplo, a pesar de la persecución y de los mártires, tuvo que entenderse con Prado, ¿no? Tuvo que entenderse con Odría. Y con Odría, exacto. Tuvo que entenderse con Odría, ¿no? Y Churchill tuvo que entenderse con Stalin, ¿no? Porque sabiendo que era un criminal, un asesino y todo lo demás, ¿no? Es así, ¿no? Japón tuvo que morderse la lengua después de 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y hicieron una alianza eterna con los Estados Unidos que les ha garantizado el progreso y la seguridad, y ahora, bueno, siempre están en las 10 primeras potencias económicas del mundo, ¿no? Pero así era. Los europeos, ¿cómo eran? Acá está Román Sendoya, que conversaban con un cuchillo atrás en la espalda. Por siglos se sacaron la mugre, ¿no? Entonces, pero todo eso finalmente tiene que ceder, porque somos personas racionales y en algún momento tenemos que entender que hay que conversar y que hay que encontrar soluciones, pues, ¿no? Y además que necesitas, desgraciadamente, de esa autoridad que, siendo autoridad, y aunque no se lo merezca, es indispensable para el desarrollo de tu función. Bueno, en fin, dejemos esto de lado. Por favor, ya no vuelvan a pasar, producción, ya no vuelvan a seguir pasando este video, que lo han pasado como 10 veces, el mismo video, quítenlo. Yo sí quiero, con todo respeto, referirme a una cosa, y lo hago sabiendo que puede caer mal, porque hablo también, no solo como peruano, sino también lo que pienso como ex ministro de Defensa. Acaba de producirse, con ocasión del 8 de octubre, otro discurso de un comandante general, en este caso de la Marina de Guerra, en el que básicamente ha dicho 2 cosas: que la Marina no va a permitir que se quiebre el Estado de Derecho, y que tampoco va a permitir que el Perú vuelva a estar en manos del terrorismo. Yo quiero hacer 2 preguntas, para que las pensemos, para que las reflexionemos. Repito, con todo respeto.
pero con no menos claridad. Primera pregunta, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Porque, en mi opinión, solo los ingenuos, los ignorantes, los convenidos, creen que vivimos en un Estado de Derecho. Porque lo que yo sé, creo que la mayoría de los peruanos saben, es que, salvo excepciones, que las hay, repito, hay excepciones, se habla de un Estado de Derecho con un inepto y ladrón en la Presidencia de la República, con corruptos e ineptos en todos los ministerios, incluidos funcionarios y ministros, con corruptos en el Congreso, con corruptos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, con corruptos en los organismos electorales. Bueno, al decir corruptos me refiero a personas con actividad corrupta, con incapaces y corruptos en las prefecturas de todo el país, nombrados por este gobierno, con los altos mandos de la Policía Nacional y de algunas de las instituciones armadas sometidas y cómplices del gobierno en sus atropellos a las mismas instituciones, con una organización criminal que mantiene el gobierno. ¿De ese Estado de Derecho estamos hablando? ¿A ese Estado de Derecho, supuesto Estado de Derecho, se refiere el comandante general de la Marina como el que se refirió el comandante general, perdón, el jefe del Comando Conjunto hace unas semanas? Con razón, si es que a eso se refieren, o si a eso de ese Estado de Derecho están hablando, con razón la gente desprecia la democracia en que vivimos, que en realidad es una falsa democracia. Y la segunda pregunta, ¿de qué terrorismo o qué terrorismo no van a permitir que regrese? Es decir, ¿de qué terrorismo quieren librar al Perú? ¿Del de lesa humanidad, del de coches bombas y asesinatos indiscriminados y selectivos? ¿El terrorismo de los secuestros y cobro de cupos? No seamos ingenuos. Ese terrorismo ya no va a volver al Perú. No son idiotas los terroristas. Han cambiado de estrategia, los comunistas me refiero. Ya no recurren a las armas para conseguir el poder. En el Perú ya lo tienen. Lo consiguieron con fraude, con golpe de Estado convalidado por 4 sinvergüenzas del Tribunal Constitucional, con candidaturas ilegales convalidadas por un jurado nacional de elecciones sometido al comunismo, con la demagogia barata y el populismo efectista que ha sido vendido al pueblo poco educado, con ayuda y colaboración de una prensa tan irresponsable como mercantilista. No nos engañemos. Ya no somos víctimas del marxismo-leninismo en el poder, ese que perseguían con las armas y la violencia y que fracasaron, pero que consiguieron ese poder a través de la democracia boba que han infiltrado los comunistas y que aplauden los caviares. ¿Qué estoy pidiendo? Que nos dejemos de discursos probablemente bien intencionados, pero altisonantes, que en realidad no son eficaces. Porque, como digo, ni hay Estado de Derecho en el Perú realmente, ni están protegiéndonos del terrorismo. No quiero decir con esto que no haya excepciones, que no haya gente en nuestras Fuerzas Armadas que están haciendo una labor magnífica. Lo que estoy diciendo es que el autobombo no cae bien y no soluciona problemas. Ahora, ¿qué te puedo decir? A ver, Rafael. ¿Ah? No me digas que hay que cumplir con el protocolo. No. Okay. Pero sí te digo lo siguiente, ¿no? Tenemos un Estado de Derecho muy pobre, muy roído, muy triste, ¿no? Muy lamentable, pero tenemos un Estado de Derecho, ¿no? Con muchas fisuras, con muchos problemas, ¿no? Como en toda América Latina, ¿no? Pero en especial en el Perú, ¿no? Pero tenemos Estado de Derecho. Lo trágico para nosotros como país sería que en algún momento el señor Castillo se refuerce y logre meter el contrabando de su Asamblea Constituyente.
en ese momento sí creo que podríamos decir que vamos exactamente a la perdición. Pero mientras no haya una asamblea constituyente, no pasa absolutamente nada. Sí pasa. ¿Ah? No pasa. Está bien. Pueden tomar. Yo vengo de la experiencia, Rafael, del año 85, del APRA, cuando teníamos 107 parlamentarios, ¿no? De los 180, mayoría absoluta, podíamos hacer todo. Tomamos todas las instituciones, ¿no? Y sin embargo, el fracaso fue total, rotundo, ¿no? Porque estábamos por el camino equivocado. Pero, perdón. Fue el camino de Mitterrand en Francia. Sí, y fue el fracaso de ese gobierno Así y el es. fracaso del país durante muchas décadas. Así es. Pero ahí, hasta en que lo cambió Fujimori. ¿Ah? Sí, y claro, lo sufrimos claro, todos los peruanos. Sí. La consecuencia, bueno, es que eso es lo que yo quisiera evitarle al Perú. Porque cada día que pasa, ocupan más posiciones, se extienden más los tentáculos de estos fraudulentos, de estos comunistas, de estos... Bueno, no pasa nada, Rafael. Pueden hacer lo que quieran, pueden tomar las instituciones, pueden hacer lo que quieran, menos la Fuerza Armada. Pueden hacer lo que quieran, lo que quieran. Y no pasa absolutamente nada, no. Porque ¿sabes qué? A donde meten la mano, la embarran, Rafael. ¿Tú crees que no han metido a donde la meten mano? el pie, cojean. ¿Tú crees que no han metido la mano en la Fuerza Aérea y en el ejército? Sí. Pepe, Estoy informado. ¿crees que no están también? de la mano actuando algunos amigos, el señor Antauro Humala con Palacio y Gobierno y por supuesto con el guión de los cubanos? Ahora, con el tema, pero yendo al tema, a mí no me preocupa el copamiento. A mí lo único que me preocupa es la Asamblea Constituyente. Si logramos boicotear, y hasta ahora se ha logrado con éxito, ese proyecto totalitario para el Perú, no pasa nada. Salen estos malditos y el país se recupera un año, ¿no? Solamente con inversiones mineras tenemos casi 60.000 millones de dólares en espera. Tenemos ingresos de 300, podríamos tener ingresos de 350.000 y empleos casi para 3 millones de personas. El Perú tiene salida. Sí, claro que tiene salida. Lo que hay que buscar es salir de estos miserables. Eso es todo, hermano. Te hago una pregunta. Y no necesitamos romper el Estado de Derecho, No necesitamos romperlo. No. Ya está roto. Pero bueno, te hago una pregunta. ¿Tú crees que si vamos a elecciones con estas autoridades, hay garantía de elecciones limpias? Pero es que tú crees que por eso pues no, el camino serio es primero reforma política y electoral. Porque no se puede ir a elecciones con esta gente. En eso estamos de acuerdo. Si el Congreso cumpliera con sus funciones, por cierto que resolveríamos el tema. Ese es el camino. Eso primero reforma política y electoral. Luego DINA y después castigo si se puede. Porque como van las cosas me parece bien complicado que alcancen siquiera mayoría absoluta. Oye, voy a leer el artículo 30, inciso segundo, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Piensen, amigos televidentes, lo que dice este artículo, este inciso. Cada Estado parte, el Perú, adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación, enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglos a la presente convención. O sea, aquí lo que está diciendo este artículo de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es, oye, un momentito, no permitamos que la corrupción utilice los mecanismos legales para destruir la legalidad. Eso es lo que está pasando, Pepe. Sí, claro que sí. Bueno. Pero aún así, no se va a librar de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación. Es una denuncia, por lo que tengo entendido, que los tiene locos, muy preocupados y están reaccionando con memes, con ataques, están muy desesperados. Vamos a ver qué pasa, qué elementos nuevos traen y qué testigos eficaces finalmente salen a la luz, ¿no? 3 colaboradores eficaces ahí que tengo entendido no son de conocimiento público todavía, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa. Oye. Si las pruebas son contundentes, de repente, quizá, ¿no? Podría lograrse el número requerido. Yo lo dudo, pero en fin. Yo sostengo que se podría perfectamente modificar el reglamento del Congreso y reducir
el número de firmas, como lo sostuvo aquí, nada menos que el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, que fue él justamente que presidió el tribunal, que le pidió al Congreso que fijara en 2/3, o sea, en 87 votos, el número necesario para la destitución de un presidente o para el nombramiento, la elección de una serie de funcionarios públicos, por ejemplo, el Contralor de la República, por ejemplo, los directores del Banco Central, etcétera. O sea que para todos redujera los votos, porque en la práctica es conseguir un imposible, sobre todo cuando estamos hablando de sinvergüenzas. Fíjate. Pero Pepe, perdóname, yo no quiero que se me pase lo siguiente, como vamos a entrar con Román. Román Sendoya, que está nuevamente en el Perú. Yo no quiero que se me pase un comentario respecto del reportaje del País que ha salido, del diario El País, que ha salido hace unos días, sobre en realidad es un refrito, una incautación de cuentas corrientes secretas en Andorra. Que claro, El País no dice lo que han dicho concretamente en el Perú la República, que después ha intentado recular, ¿no? Porque en ningún momento se dice, se habla contra Alan García o se insinúa que son cuentas en relación con Alan García. El único corrupto demostrado del entorno de Alan García, porque ni siquiera se habla del entorno de Alan García, pero en fin, de eso sí habló la República, el único corrupto demostrado del entorno es Luis Nava. Él mismo lo reconoce, él, en su declaración ante la Fiscalía, para librarse de la cárcel y librar a su hijo de la cárcel, él y conseguir la colaboración eficaz, él mismo se declara culpable o responsable de haber recibido dinero y inventa la historia de que era para Alan García. Y una historia que es tan irracional como absurda, por cierto. Y difama a Alan y que lo único que se ha demostrado es la corrupción de Nava y de su amigo Atala, Miguel Atala creo que se llamaba. Que dicho sea de paso, el señor Atala hace 1286 días que ha ofrecido otorgar las pruebas de lo que dijo ante la Fiscalía de Domingo Pérez, ¿no? De José Domingo Pérez y de Bela Barba, tu pariente. y el señor Nava lleva 1086 días sin aportar ni una de las pruebas que dijo que iba a aportar y que tenía. La historia, según Nava, era la siguiente. Él recibió durante bastante tiempo en loncheras la plata que le llevaba Barata. Y un día Barata le dijo, oye, ya no podemos traerte en efectivo la plata, abre una cuenta fuera para hacerte los depósitos. Y entonces Nava declara que le habló a su amigo Atala y que le dijo, oye, ábrete una cuenta porque me están depositando una plata de unas asesorías o algo, no recuerdo bien. Y entonces Atala abrió la cuenta en Andorra y ahí Odebrecht le depositaba la plata. Cuando se descubre toda esta vaina y Nava es perseguido y amenazado, bueno, cae preso, cae detenido y su hijo amenazado, y entonces Nava sale con la siguiente historia. No, efectivamente, yo recibí la plata en efectivo, después vino lo de la cuenta, y un día el presidente García me dijo, oye Nava, dile a Atala, cuéntale a Atala que en realidad la plata no es tuya, sino mía. Y que yo le voy a ir pidiendo poco a poco que me vaya dando de a pocos la plata que está ahí en la cuenta. O sea, según el señor Nava, el brillante político que es Alan García, que era Alan García, el inteligente presidente que era Alan García, etcétera, un día se levantó y se le ocurrió decirle a su amigo que supuestamente, dice Nava, que le daba la plata al presidente, oye, Nava, el secreto que tenemos entre tú y yo, revélaselo a un tercero. O sea, según Nava, según la historia absurda de Nava, de un momento a otro, el presidente le dijo, oye, ya no seas tú el intermediario, dile a Atala que él me dé la plata directamente porque la plata es mía y no tuya. Dame el favor. O sea, hay que ser muy ingenuos
para suponer que esa historia puede ser verídica, ¿no? Así que déjense de difamar, por cierto, a alguien que ya falleció, y sobre todo con historias tan absurdas. Hoy día, hoy día se ha publicado un buen artículo, más que artículo, un pronunciamiento de la fiscal de la Nación, que en estos momentos, ya hace semanas, es víctima de una tremenda campaña de difamación de parte del entorno político y jurídico del presidente de la República, ¿no? Ella dice en este artículo publicado en el diario El Comercio que el problema de los corruptos en el poder es que se perciben como omnipotentes y, por supuesto, no dudan en presionar, intimidar y montar campañas de desprestigio con el fin de obstruir las investigaciones. El corrupto no acepta la crítica, ataca con el insulto a quien piensa de modo diverso. Si las relaciones de fuerza lo permiten, persigue a quien lo contradiga. En la opinión de la fiscal de la Nación, nada puede socavar más el orden democrático de una sociedad que la corrupción enquistada en el poder y ejercida desde este. Lo que me da gusto de este pronunciamiento es que tenemos a una fiscal de la Nación comprometida realmente en la lucha contra la corrupción y que aparte de ello, digo que es víctima de una infame persecución política, no solamente política, sino también de todo tipo, incluso financiera, porque ellos han presentado un presupuesto de 8.000 y tantos millones de soles para poder cumplir con sus responsabilidades. Y el gobierno solo les ha aprobado un tercio, 2.000 y pico de millones de soles, con lo cual evidentemente frenan las investigaciones. Si esto no es obstrucción a la justicia, yo ya no sé qué es lo que sería, ¿no? Estamos, pues, en Estado de Derecho, ¿no? Sí. Claro, es un mediocre Estado de Derecho, pues. Es un Estado de Derecho, sujeto a influencias y a mafias. Vamos a una pausa. Regresamos con Román Sendoya. Regresamos con Román Sendoya, quien lo hemos capturado hoy día.